ver. Muy bien. Bueno, chicos, como les decía antes, hoy vamos a resolver algunos ejercicios que pasaron algunos compañeros de ustedes, que eran de, creo, de la función de Enrico. Y bueno, cualquier duda que tengan me pueden decir, lo vamos viendo. Recuerden que, bueno, no está Ceci, así que cualquier duda que tengan, prenden el micrófono y me dicen, así los escucho mientras estoy en la presentación y puedo volver a ver qué duda tienen. Y si no, si alguien escribe en el chat y no lo escucho, por favor, prendan el micrófono y díganme que hay alguien que tiene una duda en el chat, así lo vemos también. Yo ahora apago la cámara, pongo presentación de la pantalla y arrancamos. A ver, a ver. Debería ser así y así. Sí, se ve perfecto. Bueno, este cartelito, abrimos acá y bien. Bueno, la cosa de resolución de ejercicios, recuerden que los videos siempre se suben acá a esta playlist que está cortada como bit.ly barra taller laboratorio, T mayúscula y minúscula L mayúscula 2020. Y también los chicos de ABM lo van a subir en su perfil, su canal de YouTube. Bien, para empezar, voy a cerrar esto. Para empezar con los ejercicios, vamos a ver si yo pudiera hacer esto acá, esto así, y esto correrlo un poco. Perfecto. No me estoy agrandando. Ahí vamos. Perfecto, bueno. Estos son los ejercicios que me han pasado. No sé si son todos los que tienen dudas, pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno, calculo, son bastante sencillos. El punto 5 dice que en el circuito de las figuras, si la potencia está disipando la resistencia R3 es de 12,5 milivatios, calcule la tensión de la fuente B1, indique cómo se conecta un multímetro para medir la tensión en R1 e indique el rango más adecuado. Y justifique todo con cálculos en su respuesta. Bien, para eso voy a recortar, me voy a pegar acá, voy a pegar el copiadito del costo de la resistencia, que siempre uso. Vamos a poner nuevo, recorte, vamos a sacar de acá, vamos a copiar y vamos a pegar en el... Bueno, no lo pego. Bien, y ya estoy, voy a copiar el enunciado por si me olvido. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y ahora sí nos venimos acá a ver todo esto. Bien, podemos agrandar un poco. Y este es el punto número 5. Recuerden, cualquier duda que tengan, avisarme porque bueno, no voy a estar leyendo el chat por ahí. Tenemos un circuito resistivo con una fuente, circuito clásico para evaluación de contenido. Uy, se me fue todo. Ahí. Bien. Circuito clásico para resolución de contenidos. Tenemos una resistencia R1 en serie, dos resistencias en paralelo, y no hay mucho más que ver, básicamente, de ese ejercicio. Pero tenemos algunos datos. Los datos son que la resistencia R3, que es esta de acá, que está en paralelo con R2, disipa 12,5 milivatios, o sea, potencia. Así que vamos a decir que, esperen que esto, voy a andar un poquito más. Ahí, vamos a poner esto así, ahí tenemos todo el espacio por nosotros. Bien. Pierde un poco la calidad, pero bueno, esta es una resistencia de 2K, otra resistencia de 2K, una resistencia de 1K, bueno, R1, R2, R3. Y nos dice que esta, R3, tiene o disipa 12,5 milivatios. Y nos pregunta cuál es, para empezar, el voltaje de B1 que permite que acá caigan 12,5 milivatios. Bueno, haciendo primero un análisis bastante burdo del circuito, podemos ver
Que tenemos un paralelo de dos resistencias iguales, o sea que son dos resistencias de 2K. Esto quiere decir que la resistencia paralelo va a ser de 1K, porque recuerden que cuando se ponen en paralelo dos resistencias iguales, esto significa que el paralelo va a ser la mitad de las resistencias. Y estamos en serie con una resistencia de 1K, o sea que tenemos, si lo analizáramos, esta con su equivalente, dos resistencias iguales en serie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, varias cosas, pero ya las vamos a ir viendo. Bien, para empezar, voy a poner el texto acá. Decimos que P3, era muy chiquito, voy a agrandar un poco. Ahí. Esto, vos venir conmigo para acá, así corro esto para acá. Perfecto. P3 es igual a 12,5 milivatios. Pero nosotros sabemos que la potencia en una resistencia, en este caso en R3, es igual a V cuadrado sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si conocemos el valor de la potencia y conocemos el valor de la resistencia, podemos calcular el valor del voltaje. Esto indicaría que voltaje, esto en realidad me olvidé ponerle, porque puse que era 3, eso sería R3, eso sería VR3. Le pongo VR3 y no V3 porque la fuente se llama V1. Si nosotros le pusiéramos V fuente, de hecho podría ser así, me simplificaría la notación. Así que digamos que esto es V fuente, VF, y yo me evito de poner las R al escribir. V3 sería el voltaje de la resistencia número 3. Bien, y entonces tenemos que V3 va a ser igual a la raíz, y esto no tengo la raíz, así que voy a poner raíz, raíz cuadrada, de P3 por R3. R3. Y esto, si vamos a los números, llegué a ese lugarcito, me dice que B3 es igual a... la raíz cuadrada es igual a elevar a la 1 media, así que tal vez lo use. Pero esto sería P3, que es 12,5 milivatios, por 2000 ohmios, puse 20.000, disculpen, 2000 ohmios, el que alguien se está queriendo sumar, así que lo voy a aceptar. Bien, 2000 ohmios, todo esto elevado a la 1 media. Uy, 1 media. Agrandar un poquito, esto lo voy a correr un poquito. Y esto lo voy a agrandar más. Entonces tenemos 12,5 milivatios. Estos milivatios quiere decir que está por 10 a la menos 3. Y de último esto podría ponerlo como 2 kiloohmios, que esto es por 10 a la 3. Entonces si tengo por 10 a la menos 3 y por 10 a la 3, no es más que esto, multiplicarlo y se anulan las exponenciales. Entonces voy a copiar y pegar y decir que esto es 25 voltios al cuadrado. Voltios cuadrados me queda de la resolución de unidades. Entonces tengo 25 voltios cuadrados, la raíz cuadrada de esto, el cuadrado se va con la raíz, y raíz de 25 es 5, y me queda por lo tanto que, uy, disculpen, eso no era. V3 es igual a 5 voltios, 5 voltios, básicamente. Raíz de 25 es 5, raíz de voltios al cuadrado es voltios, y entonces me queda que, que el V3 es 5 voltios. ¿De qué me sirve esto? Bueno, pues para empezar, que sabemos que al estar en paralelo, lo que tenemos como voltaje es el voltaje entre bornes. O sea que el voltaje que cae acá, en todo esto, es de
por ejemplo, digamos que esto es A y esto es B, entre los bornes A y B caen 5 voltios. Pero ahora sabemos también que, cierto, tengo la pista. ¿Sí? Que acá voy a empezar a hacer los separadores como la vez pasada, y creo que quedó bastante claro, para que se me aclaran cosas. Podemos decir, bueno, que el R23 es igual a 1K. No hago la cuenta, ¿por qué? Porque, bueno, era obvio. Decimos que tenemos 2K y 2K en paralelo, son dos resistencias iguales, el paralelo me va a dar 1 kilo ohmio. Si quieren calcularlo, lo hacen 2 kilo ohmios al cuadrado, dividido 2 kilo ohmios por 2, o bueno, o 4 kilo ohmios, y esto les va a dar 1 kilo ohmio. Bien. Y entonces decimos que en R3 tenemos 1 kilo ohmio, pero R1 también tiene 1 kilo ohmio. Y acá vamos a usar la función que yo les había, la fórmula que yo les había explicado hace un tiempo, que dice que un BI y de cualquier cosa que puede ser, de cualquier resistencia, o digamos BR, cualquier resistencia que esté en una serie, es igual a la R de interés, digamos minúscula, dividido, me gusta la R minúscula, ponemos acá, dividido la R de la serie, esto es por una conexión serie, multiplicado por el voltaje de la fuente. Y entonces, si nos fijamos acá, que nos queda excelente usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque el BR es nuestro B3, que lo conocemos, y es dato. La resistencia de interés la conocemos y es dato, es R23. Se toma la resistencia del paralelo, porque vamos a estar analizando la serie. Esto lo que analizaríamos sería el circuito, una vez reducido, que nos quedaría así, así, así. Disculpen la prolijidad, es solamente meramente ilustrativo. Acá, la fuente, y ahí está. Entonces estamos analizando la conexión serie. Esta es la resistencia 2,3. Estamos analizando este circuito. Bien, y entonces, R es nuestro dato. Resistencia de la serie la conocemos, es 1 kilo ohmio más 1 kilo ohmio, 2 kilo ohmios. Y el voltaje de la fuente es nuestra incógnita. Así que esta fórmula nos viene como anillo al dedo para poder calcularlo. Y vamos a decir, aplicando esta fórmula, que B3 es igual a R3, a R23 sobre R123, si quieren ponemos para que sea la serie bien ejemplificado, por el voltaje de la fuente. De todo esto, podemos decir entonces que, vamos a borrar las plantas, por si hay mucho espacio, que el voltaje de la fuente es igual a B3 por, cuando una fracción pasa dividiendo, es lo mismo que ponerla con sus términos al revés. Entonces, dividir por R23 sobre R123 es lo mismo que multiplicarla por R123 dividido R23. Pero ¿para qué hacer esto? Si sabemos que esto es 1 kilo ohmio sobre 2 kilo ohmios. Si hacemos 1 kilo ohmio sobre 2 kilo ohmios, esto es un valor de 2. Entonces, en vez de multiplicar por 1/2, vamos a decir que esto es B3 dividido 2. No, perdón. Esto es 1/2, perdón, 1 dividido 2 me da 1/2. Esto es B3 por 2. Y entonces, yo conozco el valor de B3, que es 5 voltios, lo multiplico por 2 y esto me da 10 voltios. Es por ahí medio enredado si se fijan cómo lo expliqué, pero vamos de nuevo. B3 es el voltaje de la resistencia 3, que a la vez es el voltaje que cae entre bornes. Así que es el voltaje que cae en el paralelo R23. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, decimos, conocemos la resistencia 2,3, que es 1 kilo ohmio. Por ahí puedo agregarle que la resistencia 1,2,3 es igual a 2 kilo ohmios. Y luego decimos que una conexión seria, el voltaje o la caída de tensión. Una cosa que me preguntaron varios es, ¿qué es la tensión? La tensión es el voltaje. Cuando dicen medir la tensión, es medir el voltaje. Entonces, VR de cualquier elemento resistivo de esa conexión serie es igual al valor de ese elemento dividido el total de la serie. En este caso tenemos dos resistencias, es lo mismo, ponemos una y la otra. Por el voltaje de fuente. Entonces tenemos esto, que vale 1 kilo ohmio, y esto otro que vale
2 kiloohmios por el voltaje de fuente. 1 kiloohmio sobre 2 kiloohmios, esto es igual a 1 medio. Y entonces tengo que B3 es 1 medio de voltaje de fuente. O sea que el voltaje de fuente es igual a B3 dividido 1 medio, pero en vez de dividir por 1 medio podemos multiplicar por 2, que es lo mismo. Y entonces decimos que esto es 10 voltios. Y esto es el fin del problema. Acá se terminó todo, no hay mucho más que ver. Por la parte, bueno, de lo que dice calcular la tensión de fuente B1. Ahora pide, indique cómo se conectaría un multímetro para medir la tensión en R1. Bueno, eso es fácil, eso lo hemos visto. Si queremos medir la tensión en R1, vamos a agarrar el voltímetro, vamos a ponerlo acá, darle una B de voltímetro, una flechita que indica que es un elemento de medición, y vamos a sacar una punta de medición hacia R1 y la otra punta hacia el otro extremo de R1, y acá estamos midiendo la tensión en R1. Recuerden que el voltaje se mide en paralelo, y bueno, básicamente eso. Ah, y dice, indica el rango más adecuado. Bueno, por lógica, podríamos decir que, bueno, que si cae la mitad en B3, la mitad en el R23, la otra mitad va a caer en el R1, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos 1 kiloohmio y 1 kiloohmio, son los dos iguales. Si nos piden hacerlo con cálculo, o dice justificar con cálculo su respuesta, para saber el valor de B1, podemos utilizar nuevamente esta fórmula y decir que B1 va a ser igual a R1 dividido, R1 dividido R123 por voltaje de fuente. Y esto es inmediato, porque esto es 1 kiloohmio dividido 2 kiloohmios por el voltaje de fuente, que el voltaje de fuente es 10 voltios. Uy, pues 12. 10 voltios. Y entonces tenemos que esto es 1 medio por 10 voltios y esto es 5 voltios. Se verifica lo que habíamos dicho, que está la mitad en cada uno. Y ahora nos pide cuál es el rango más adecuado. Bueno, si se fijan en un multímetro, el multímetro va a tener 2 voltios y 20 voltios. Así que como este 5 es mayor a 2 voltios, el rango adecuado sería, digamos que el inmediatamente mayor a 5 voltios. Ahí. En nuestro caso sería 20. Y eso sería toda la respuesta para el punto 5. Es bastante fácil, como veían, como les decía. No sé si tienen alguna duda. Voy a ver el chat. No, no dice nada. Perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan, recuerden, me avisan. Eso es todo por la parte del punto 5. Ahora, el punto 6 es una continuación del punto 5, así que no voy a borrar lo que estaba haciendo. Sí le voy a recortar esto. Vamos a copiarlo y lo vamos a venir para acá. Vamos a darle un poco más para abajo y vamos a pegar. Lo vamos a mover, esto lo vamos a ampliar. Así que está centrado esto, para ampliar. Bien, y nos dice, en el circuito de la figura anterior, si se utiliza un multímetro de tester cuya resistencia interna para medir tensiones es de 1K, ¿qué valor de tensión se mediría en la resistencia R1? Dibuje cómo se conecta el tester para realizar la medición. Bien, bueno. Es bastante simple, o sea, literalmente es la continuación, que recién nos preguntaba cómo se conecta un multímetro para medir la tensión en R1, que era esto, y acá nos dice, si hubiese un multímetro tester, bla, 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 qué valor se mediría en la resistencia R1, es básicamente este circuito, así que vamos a agarrar, vamos a copiar esta parte del circuito, no me copió la imagen, a ver acá, bueno, no importa, no quería que me tome la imagen, ahí está, a copiarla, vamos a pegarla por acá abajo. Bien, perfecto, excelente. Vamos a borrarle este 1, 2. Y vamos a decir que esto es B de fuente. Perfecto. Bueno, y nos dice qué valor mediría
en la resistencia R1. Dibuje cómo se conecta el tester para realizar la medición. Bueno, para eso copié el dibujo porque el tester se conecta igual que como habíamos visto antes. Y ahora, nos dice que el tester tiene una resistencia interna, una RI, igual a 1 kilo ohm. Un K lo voy a poner, no le voy a poner 1 kilo ohm. Bueno, puedo ponerle el omeguita, que es más fácil. 1 kilo ohm. Bien. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso, cuando estamos analizando, ya lo hemos visto en los dos TPS, esto, a la hora de analizar las tensiones, es como si estuviéramos conectando en paralelo a la R1 una resistencia de 1 kilo ohm. Así que esto lo voy a agarrar, lo voy a mover todo completamente. Está ahí. Y voy a moverlo para acá. Ahí está. Esto lo vamos a borrar. Y voy a borrarle también las puntitas de medición, porque esto va a ser una resistencia conectada en paralelo. Así que esto va a ser algo que está conectado en paralelo a R1. Muy bien. Pero ahora, nuestro circuito se modificó un poco, ya que no tenemos, vamos a ponerlo con rojo, con tachable. No tenemos este paralelo, esto acá, porque ya lo redujimos. Si vamos a analizar R1, no queremos el resto del circuito jodiendo. Así que acá directamente vamos a decir que tenemos una resistencia, R, no me gusta, lo voy a poner acá, una R, 2, 3, que mide 1 kilo ohm, 1K. Así que esto también lo vamos a hacer. Y mi circuito ahora pasó a ser casi la invertida de esta anterior, que teníamos una R1 y un paralelo, y ahora tenemos el paralelo en R1 y acá ya tenemos reducido el paralelo porque nos interesa estudiar R1 solamente. De hecho, nos vamos a valer de este circuito también, por eso me gustaría tenerlo acá al lado. A ver, venga conmigo, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por acá. No, por ahí, vamos a pegarlo acá abajo. Ahí, perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es poner un cuadrito de texto para poder ir haciendo la resolución. Voy a poner esto un poco acostado, eso sí. Por ahí. Bien. Y ahora sí voy a crear un cuadrito de texto. Bueno, quédate quieto, ya está, basta. Bien, gracias. Un cuadrito de texto, acá. Y vamos a decir que ahora tenemos, en vez de tener el paralelo en R23, lo tenemos en R1 con la resistencia interna. Esto significa que si queremos saber el voltaje 1, en realidad va a ser el voltaje del paralelo 1, pongámosle, vamos a poner en mayúsculas, voltaje paralelo 1, porque no le puedo poner resistencia interna, o le puedo poner 1V, porque sería 1 y voltímetro, pero vamos a dejarlo así, voltaje del paralelo 1, que es nuestra incógnita. Para eso tendríamos que ver cómo afectaría el circuito ese paralelo. Acá me voy a poner resistencia paralelo 1, que es la reducción de estas dos de resistencia. Bien, entonces, si yo quiero saber cuántos voltios que cae ahí, recordemos que en esta fuente ya conocemos el dato que caen 10 voltios, que ofrece o suministra 10 voltios. Y este R23 es igual a 1K. Bueno, acá nuevamente estamos en algo bastante sencillo y obvio, ya que, esta es como es nuestra incógnita, voy a poner el separador, tenemos un paralelo de dos resistencias de 1K. O sea, que la resistencia paralelo 1 va a ser igual a 0,5 kilo ohmios, o lo que es igual a 500 ohmios. Es cualquiera de los dos, eso. Bien, y nosotros queremos saber el voltaje que cae en ese paralelo 1, en esa resistencia paralelo 1. Y estamos analizando este circuito. Nuevamente vamos a usar la misma fórmula de antes, y vamos a decir que el voltaje que cae en esa resistencia es igual a la resistencia paralelo 1 sobre la resistencia total, vamos a decirlo, que sería
2, 3 y paralelo 1 todos juntos, es la serie, por el voltaje de fuente, que lo conocemos, es 10 voltios. Así que esto tiene un cálculo inmediato. Esto sería, reemplazando en valores numéricos, que voltaje paralelo 1 es igual a. Tenemos 0,5 kiloohmios, kiloohmios sobre 1,5 kiloohmios, después lo corro y lo agrando, por 10 voltios. Ahora sí lo borro, venga para acá, córrase para acá, ahí está, perfecto, hermoso. Bien, 0,5 dividido 1,5, esto no es otra cosa que hacer 0,5 dividido 1,5, porque estos kiloohmios son con kiloohmios, y esto es igual a decir que esto es 1/3 de 10 voltios. Entonces esto es igual a poner 1/3 por 10 voltios. Entonces, bueno, acá se saca que esto es 3,3 periódico voltios. ¿Se entiende? O sea, esto es 1/3 de 10, 1/3 de 10 es 3,3 periódico, y entonces me da que es 3,3 voltios. Ese es el voltaje que va a caer en el paralelo 1 si nosotros conectamos un multímetro que tenga una resistencia interna de 1 kiloohmio en paralelo a la R. Bueno, básicamente eso es todo. De hecho, podría agarrar y esto, bajarlo para abajo porque me quede un poco más lindo. Igual, ahí está. Bien, y dejamos acá el kiloohmio para que se entienda. No tiene grandes dificultades este ejercicio, o sea, es como bastante sencillo, no es de ninguna complicación, debería poder hacerlo tranquilo. Si quieren hacerlo resolviendo, calculando la corriente que circula y eso, es completamente válido. Yo siempre por ahí trato de darles el método más rápido, porque cuando ustedes están en un parcial, bueno, el tiempo es oro. Entonces trato de darles como cuál sería la forma más rápida, más simple de sacarlo. Si ustedes quieren calcularlo, calculando la resistencia total, con esa dividiendo la fuente, calcular la corriente que va a circular y después multiplicarla por el paralelo, es completamente válido y no hay ningún problema. Lo que sí, bueno, fíjense que yo acá hice una cuenta, y bueno, una simplificación es una cuenta simplemente, y de otro modo por ahí serían 2, 3 cuentas más, y por ahí bueno, después llevar más tiempo, o no, depende de qué tan simple lo tengan. Ustedes siempre usen el método que se sientan más seguros, porque bueno, eso es la clave de la resolución de los ejercicios. Bien, podemos pasar ahora sí al punto 7. Punto 7, bastante interesante, empieza la parte de capacitores, muy importante y fundamental de entender para la primera parte de la materia taller ahora. Así que vamos a agarrar acá, vamos a ir a pasar al punto 7. No te vayas, vení para acá. Es cierto que esto se amplía para los dos lados, así que vamos a hacer así. Bien, perfecto. Muy bien, y el punto 7 nos dice que, dado el circuito de la figura 3, indique A. Valor de las constantes de tiempo del circuito. Constantes con S quiere decir que calculamos la de carga y la de descarga. B. Si se cierra la llave L1, indique, fíjense que L1 y L2 están abiertas, indique el valor de tensión o caída de tensión que se medirá en el capacitor cuando haya pasado un tiempo igual a la constante de tiempo, o sea, a un tau de carga. Después él se dice, si se abre la llave L1 y se cierra la L2, y en ese momento la tensión del capacitor es de 10 voltios, indique el valor de tensión del capacitor pasado un tiempo de 2 milisegundos más tarde de haber cerrado la llave L2. Bien, así que nos pide cuál sería la tensión del capacitor en un tiempo igual a 2 milisegundos. No es difícil, está bueno, así que vamos a calcular. Los datos que nos pide saber son, esperen que, de hecho no tengo nada para acotar con lápiz, voy a hacer todo con texto. Bien, vamos a poner una letrita para que no se pierda, y esto me lo voy a traer para acá. Bueno, voy a poner acá las incógnitas, así las tenemos. En el punto A nos pide, calculemos. Recuerden que yo el tau lo pongo con T mayúscula porque no tengo el tau, la letra griega.
el tau de carga y nos pide también el tau de descarga. El punto B nos pide el voltaje del capacitor, esto es voltaje, la B con minúscula porque es variable, recuerden que las cosas que son constantes en electrónica se ponen con mayúscula y las variables con minúscula, y el voltaje de un capacitor varía con el tiempo, así que esto queda con minúscula. Con un tiempo, recuerden que esto es una fórmula, así que vamos a darle un valor a la t, cuando le dan un valor a la x en la función, de un tau de carga. Un tau de carga porque dice, estamos en la carga, se cerró la llave L1 y dice, cuando haya pasado un tiempo igual a la constante de tiempo. Eso es un tau de carga. Bien, y el punto C es por ahí el más complejo, el más interesante, porque nos dice que, que el voltaje del capacitor, lo pongo con mayúscula porque es un valor dado, un fijo, máximo, vamos a poner, igual a 10 voltios. Esto es un detalle el cual voy a traer más tarde. Suponiendo que el voltaje del capacitor máximo es 10 voltios, nos pide analizar el voltaje del capacitor en descarga en un tiempo de 2 milisegundos. Perfecto. Tenemos esto y podemos empezar a calcular. Lo primero y lo más simple y sencillo es calcular las tau, porque eso es simplemente R por C, según de qué lado del circuito esté. Así que voy a poner un poquito más grande la letra. Bueno, haz lo que quieras, la verdad. Ahí estamos, gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a agrandar un poquito la letra. Ahí. Y vamos a poner el punto A. Tau de carga, que va a ser igual a R1, que vale 1K, por nuestro capacitor, capacitancia. C1 le llaman acá, entonces vamos a poner R1 por C1. Esto es igual a 1 kiloohmio por 1 microfaradio. Esto es 1 por 10 a la 3 ohmios, y esto es 1 por 10 a la menos 6 faradios. Esto me va a dar entonces 1 por 10 elevado a la menos 3 segundos. Y decir 1 por 10 a la menos 3 es igual a poner 1 mili. Entonces esto me va a hacer 1 milisegundo. Este es el tau de carga, 1 milisegundo. ¿Por qué? Porque tenemos 1 kiloohmio, 1 microfaradio, por 10 a la 3, por 10 a la menos 3, bases de misma, o sea, multiplicación de números con la misma base y distintos exponentes, hace que se sumen los exponentes. Tenemos 3 positivo, menos 6, 3 menos 6 me da menos 3, y entonces tengo misma base con menos 3. Bien, eso es el tau de carga. Si yo quiero el tau de descarga, mírate por favor, gracias, va a ser igual a R2 en este caso, porque se conecta esta parte del circuito. Recuerden que cuando pasamos de un estado a otro, el otro generalmente queda abierto, tiene que quedar abierto para que haya descarga, y entonces esto se pierde, no se utiliza más. Y solo tenemos este circuito acá, que esto es tierra, y nuestra fuente pasa a ser el capacitor, y se va a descargar con una constante de, veamos, tenemos 2 kiloohmios por 1 microfaradio. Bueno, y esto tenemos 2 por 1, 2, kiloohmios por microfaradios, esto nuevamente es por 10 a la 3 y por 10 a la menos 3, por la menos 6, y esto me da 2 milisegundos. Muy importante este valor de 2 milisegundos. ¿Por qué? Porque acá en el punto C nos dice que el tiempo que pasa son 2 milisegundos, o sea que está pasando un tau de descarga. Bien, esto por parte del punto A, que es lo más simple, lo más sencillo, no debería haber
dificultad en entender eso. Cualquier duda que tengan me lo avisan y lo vemos. De hecho, a ver si le hago en el chat. No hay nada en el chat. Perfecto, excelente. Bueno, el punto B nos dice, ¿cuál sería el voltaje del capacitor? El mismo, con un tiempo de 1 tau de carga. Bueno, para eso necesitamos saber, les pondré toda la fórmula diciendo que el voltaje del capacitor es igual a la fuente por 1 menos E a la menos T sobre tau. Pero, cuando pasa 1 tau, eso es dato. Eso ya sabemos por teoría, y porque ya está tabulado, ya se ha calculado, que el voltaje del capacitor en 1 tau de carga es igual al 63% del valor de fuente, del voltaje de fuente. En este caso lo llaman B1. Así que sería 63% de B1. Esto no es otra cosa que decir que el voltaje del capacitor, me voy a copiar eso mismo que puse arriba, sin los espacios, no voy a poder sacar los espacios, así que borrarlos. Y esto es igual a B1 por 0,63. Entonces, tenemos que hacer 0,63 por 12. Espera que lo calculo, esto es 0,63 por 12 y me da 7,56 voltios. Así que esto es igual, si lo amplío acá, a 7,56 voltios. Y eso es todo por parte del punto B. 7,56, bueno, de última lo puedo poner, no, después lo marco con un colorcito por decirlo. Bien, eso es por parte del punto B. Y ahora llegamos al punto C, que es el punto interesante. ¿Por qué? Porque hace una variación de lo que estamos acostumbrados a hacer siempre. Nosotros estamos acostumbrados a decir que, voy a escribir, que en la descarga el voltaje del capacitor es igual a E por, bueno, acá sí directamente es E elevado a la menos T sobre tau. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Tau, que también puede ser T sobre RC, porque tau es RC. Prefiero el T sobre tau porque es más corto. Bien, pero ¿qué pasa? En este caso, ¿qué pasa? Se usa la E cuando el capacitor se cargó por más de 5 tau, o sea, cuando el cargador se cargó al voltaje de fuente. Pero en este punto no se carga el voltaje de fuente. Nos dice que se abre L1 y se cierra L2 en el momento en que la tensión del capacitor es de 10 voltios, no es de 12. Así que acá no podríamos hacer directamente que esto sería, bueno, que el voltaje cuando pasó en 2 milisegundos, ya dijimos que 2 milisegundos era igual a un tau, es importante decir eso. Vamos a decir que esto es, para este punto, 2 milisegundos es igual a un tau de descarga. Bien, ahí estamos. Entonces, estamos acostumbrados a decir esto, pero en este caso no aplica, porque el capacitor no alcanzó el valor de fuente. Digamos que Bmax, BC max, lo había puesto yo, recuerdan acá arriba le puse que BC max era 10 voltios, y por eso lo recalcaba, es distinto a E. E como valor de fuente. Vamos a voltaje de fuente. Yo suelo usar voltaje de fuente y es más claro a la hora de verlo. Ponente no, fuente. Ahí. Mandar un poquito más. Ahí. Entonces, no aplica. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es cambiar este por el voltaje inicial del capacitor. Este simplemente indica el voltaje máximo que tenía el capacitor al momento de empezar a descargarse. Así que lo que vamos a hacer acá, para poder resolverlo, es decir, que DC
en un tau de descarga va a ser igual a 10 voltios, porque es nuestro voltaje máximo, por E elevado a la menos, bueno, esto es un tau de descarga sobre tau de descarga, esto es a la menos 1 básicamente. Así que vamos a dejarle menos 1. Y esto cuando está elevado a la menos 1 sale de 0,37. O sea que esto es igual a 10 voltios por 0,37, el 37%. Y esto entonces va a ser igual, bueno, obviamente a 3,7 voltios. Y esa va a ser la carga que tenga el capacitor pasado un tau de descarga, que son 2 milisegundos. Y eso es lo interesante del punto C, que hay que darle una vueltita de tuerca y no hay que simplemente decir que esto es E, porque no alcanzó el voltaje de carga total. Alcanzó los 10 voltios antes de que se cambiara. No sé si hay alguna duda con eso. No hay nada en el chat. Perfecto. Bueno, si hay alguna duda me dicen y verifico. Perfecto. Bueno, eso por parte del punto 7. Ahí alguien escribió en el chat. Sí. ¿Qué pasó, Ángel? LEDs. Estamos por llegar a los de los LEDs. Los de los LEDs son literalmente son el punto 8 y el punto 9. Así que estamos ahora con eso. Ahora lo vemos. Perfecto. Bueno, justamente como pedí Angelo, vamos a ver la parte de los LEDs. Los LEDs, para empezar, no vamos a hablar de LEDs, vamos a hablar de diodos, porque lo que van a usar en su carrera, bueno, en taller laboratorio son los diodos. No pensaba hacerlo, explicación de cada diodos hasta después de los parciales, pero ya que lo preguntan, podemos verlo un poquito. De todos modos, lo vamos a retomar. Esto no es una clase como que les doy un poco de teoría y resolución de ejercicios, sino que simplemente es una de resolución de repaso. Así que no vamos a ser muy pesado con esto, pero bueno, básicamente vamos a decir que es un diodo. Un diodo es un elemento eléctrico que tiene un triangulito pintado completo. Bueno, me olvidé pintarlo. Esto estaría todo pintado de un solo color, que es negro. Y una rayita. Esto es un diodo. Un diodo, el di es porque tiene dos estados. No es una E, esto es una O. Diodo. ¿Qué hace el diodo? Bueno, muy simple. El diodo tiene dos estados de funcionamiento. Se puede conectar en directa y en inversa. Esto se llama, este es el polo positivo, este es el polo negativo. Por este es donde generalmente ingresa la corriente y por este es donde sale. Si está conectado en modo directo, o sea, la corriente le entra por acá, el diodo tiene, digamos que es una I. Si la corriente le circula así, el diodo tiene dos momentos de funcionamiento. Todo diodo tiene un voltaje de diodo, el cual es un valor que tiene que superar, es un voltaje mínimo. Vamos a ponerle de mínimo. ¿Mínimo para qué? Mínimo para dejar pasar corriente. El diodo se comporta, por general los diodos que se utilizan son de 0,7 voltios, que son los diodos de selenio. También hay de germanio, pero son bastante raros. Y ni hablar los de arsenuro de galio. Generalmente los diodos de silicio, de silicio, no sé si dije que dije antes, pero es de silicio, tienen 0,7 voltios de activación o de voltaje mínimo del diodo. ¿Qué pasa? El diodo, cuando la tensión que cae en el diodo es voltaje que cae, no es la voltaje D porque el voltaje D es un valor fijo, el voltaje que cae en el diodo es como si fuera una resistencia, es menor a 0,7 o al voltaje de, vamos a poner en vez de 0,7, vamos a poner voltaje de diodo, este se comporta como un circuito abierto. Es como si tuviera una llave abierta. En cambio, cuando el diodo, el voltaje que cae en el diodo es mayor a ese voltaje de diodo, o al menos igual, mayor o igual, entonces este se va a comportar como un cable.
literalmente como un cable. Es como un interruptor, pero que se guía por voltaje, por así decirlo. Y un voltaje fijo que es en el caso de los diodos de silicio, esto es para el silicio, silicio, uy, y silicio, 0,7 voltios. El LED es un caso especial de diodo, en el cual, si se fijan, la diferencia es que el LED, de hecho voy a copiar el dibujito porque no tengo ganas de ponerme a pintar, ¿no? Un diodo, vamos a copiar esto acá, ¿sí? Copiar, pegar. La diferencia es que el LED tira luz. Y la luz en los circuitos electrónicos se representa con una flechita. Puede ser de color o no de color. Simplemente dicen que esto te indica que emite luz. Generalmente se ponen dos. Yo le pongo rojo, porque bueno, rojo es uno de los colores que tiene el LED. Pues hay rojos, azules, infrarrojos, ultravioleta. No, yo no sé, ultravioleta creo que lo acabo de inventar. Amarillos de mejor intensidad, de alta intensidad, que son todos blancos, de un color que es como un plástico pintado y un coso adentro, que emite luz blanca. Bueno, muchos tipos. Pero el LED es un tipo de diodo. El tema del LED es que en vez de tener un voltaje de 0,7, tiene un voltaje distinto. Por ejemplo, voltaje de activación de 2 voltios o de 3,5. ¿Cómo se trabaja con diodos? Bueno, el diodo puede haber dos formas. Que esté solo o que esté con una resistencia en paralelo. En estos puntos por acá, no sé si lo llegarán a tomar en el... A ver qué dijeron acá. ¿Cómo sería si llega a B máxima? No tiene una B máxima. Esto es una B mínima. ¿Un voltaje máximo para un diodo? Sí, bueno, puede haber un voltaje máximo. Todos tienen. En realidad no tienen un voltaje máximo, sino que tienen una corriente máxima. Que cuando circula más corriente que la que debería, se queman. El voltaje máximo que puede aguantar son bastante altos. Y si se conectan al revés, si les entra la corriente por el lado negativo, no pasa corriente, pero no pasa nada. Es un circuito abierto en toda regla. Entonces, no les puse el caso que están al revés, porque un voltaje negativo, o sea, si estuviera polarizado al revés, simplemente sería menor que la BD. Ustedes tienen 0,7, voy a poner dos, y lo comparan con menos 5. Bueno, 5 en valor absoluto es mayor que 7, pero este menos lo hace menor a 0,7. Porque si ponemos una recta, esto está el 0, el 0,7 está acá y el 5 está acá. Así que esto es menor, va para acá. Y es por eso que no les puse el caso que está conectado al revés. Cualquier cosa que sea menor a eso, ya sea por valor absoluto o por polaridad, bueno, la polaridad le da el menos, que sería si entrara la corriente por acá, si lo conectan al revés básicamente, va a ser un circuito abierto. Aguantan un cierto valor de corriente, generalmente aguantan su corriente ideal es de 10 a 12, 15 volt, 10 a 12, 15 miliamperios, a unos 20, 30 ya se queman, así que tengan cuidado con eso, los LEDs. Hay algunos que resisten más, otros que resisten menos, no tienen un voltaje máximo, sí tienen, en el cual se queman, ya es como si si exceden la potencia de la resistencia que empieza a prenderse fuego. De hecho, es un experimento, un trabajo práctico que nos hacían hacer cuando teníamos presencial, nos hacían quemar una resistencia para ver cuánta potencia aguantaba. Espero que algún día tengan la oportunidad de hacerlo, es una resistencia, vale, 2 pesos, nada. Antes valían centavos, pero bueno, así están las cosas. ¿Alguien se está queriendo sumar? Esperen. Bien. Entonces, el LED simplemente es un diodo el cual emite luz. Tiene las mismas características, tiene un lado positivo, un lado negativo, la corriente debería entrar, vamos a poner la corriente con naranja, un segundo. La corriente debería entrar por acá y esto sería la I, algo gruesísimo, pero bueno, ya está. Y esto es el modo de funcionamiento de un LED. ¿Qué pasa? Como el LED tiene un valor mínimo de activación, es como si te cobrara un impuesto para que deje pasar corriente. Ese impuesto es que va a tener una caída de tensión. Entonces, ustedes tienen una fuente con una resistencia, wow, qué bonito, y un LED, y bueno, un diodo, pero digamos que también puede ser un LED, ya se perdió todo la lindura. Y esta fuente nos emite 5 voltios. Estamos acostumbrados a que si tenemos solo una resistencia, si la resistencia estuviera cortada ahí, acá caerían los 5 voltios, ¿no? Bueno, pues en el caso del LED o del diodo en sí, esto no pasa. ¿Por qué? Porque el LED acá, el diodo no está cobrando ese impuesto de los voltios. Si yo acá en este LED, yo digo que mi B de LED, digamos que es un LED, así que va a tener que emitir luz. Uy, qué cosa, qué era, por Dios. Le ponemos así. Ahí. Y decimos que la B del LED, que no es más que la B mínima del diodo,
solo que es llamado LED, porque se llama así el componente. De hecho, LED, la palabra LED es Light Emission Diode, o sea, diodo que emite luz. Es un poco de teoría aplicado a la clase. Pero bueno, si dicen LED, están diciendo que es un diodo. No, no se confundan. Nos dice que es de 2 voltios, por ejemplo. Bueno, pues en ese caso, de estos 5 voltios, 2 voltios van a caer acá y en esta resistencia solo van a caer 3 voltios. Y la corriente que va a circular se va a calcular con esta resistencia, porque recuerden que esto es un circuito cerrado, un circuito que un cable, una vez que supera los 2 voltios es un cable, así que la corriente va a ser 5 voltios dividido 3 voltios, perdón, 5 voltios dividido 3, ay, muy mala mía, quise decir como si esto tuviera 3 kilo ohmios. Digamos que esta resistencia es de, bueno, digamos de un cable, 1 kilo ohmio, en la resistencia va a caer todo el voltaje, obviamente, siempre y cuando no se supere su potencia. Lo cual difícilmente ocurre con valores normales o bajos, 5 voltios, 1 kilo ohmio, no hay problema. Entonces, yo esto lo voy a reemplazar por un cable para calcular la corriente, así como cuando calculábamos la corriente de los capacitores, y inicialmente el capacitor es un cable y después empieza a hacerse un circuito abierto, es otro tipo de comportamiento así, ya que el capacitor es distinto, pero bueno, calculamos la corriente solo con la fuente y las resistencias. Así que la corriente va a ser de 5.000 amperios, va a circular por el LED, pero la caída de tensión en la resistencia va a ser de 3 voltios. ¿Se entiende? No, perdón, mala mía. Va a ser de 3 miliamperios, porque va a ser 3 voltios dividido un K. ¿Por qué? Porque 2 voltios me los va a quitar el LED. Perdón, me confundí. Dije, le puse el 3 voltios y me olvidé, incluso me lo comí. La corriente que va a circular acá, aquí, va a ser más chiquito, de 3 miliamperios. ¿Por qué? Si la fuente me da 5 voltios, pues porque 2 voltios caen en el LED y se los chupa para poder ser un cable. Y una vez que funciona como cable, el resto de la tensión sí va a los componentes. Por ejemplo, la resistencia esa que tiene, que cae en 3 voltios. Y si no llego a los 2 voltios que tiene el LED para que me circule la corriente, y bueno, pues entonces tenés un circuito abierto y ni siquiera te va a circular corriente. Tu corriente máxima va a ser 3.000 amperios, bueno, y eso es lo que vas a alcanzar, básicamente. No, no van a caer menos de 2 voltios, y si no llegan a 2 voltios, el circuito va a estar abierto, como les decía. Bien, esa es la pequeña introducción a lo que es el mundo de los diodos y de los LEDs. Y ahora sí podemos pasar a resolver el punto 8. Así que voy a agarrar esto y lo voy a correr para abajo. Esto era la clase de diodos. Vamos a poner el titulito diodos. Después, bueno, ni siquiera es necesario. Ya después en clases, ya posta, cuando pasen los parciales y empiecen a ver el tema diodos y esas cosas, se los voy a explicar cómo funcionan, qué es el puente de diodos, el puente de Wheatstone y esas cosas. Por ahora no les importa. O no les va a servir para el parcial. Dudo que incluso que se los tomen en el parcial, no debería entrar diodos en el parcial. No dijeron nada. Dudo que se los tomen, se los pueden tomar tranquilamente. Bien, bueno, dice. El punto 8 habla de que se tienen 3 LEDs, uno rojo y 2 azules. El LED cae en 2 voltios y en el azul 3,5. Dice, dibuja un circuito para encender los 3 LEDs con una fuente de alimentación de 6 voltios. Calcule el valor de los componentes utilizados. Bien. Bueno, si nos fijamos acá, para empezar tenemos un problemita, ya que nos dice que tenemos un diodo rojo, tuki, tuki, que emite en color rojo, y en el cual caen 2 voltios, y tenemos 2 diodos azules. Voy a poner uno por acá. Esto tendría que ir pintadito, pero no me voy a poner pintado. Se puede entender, por favor. Dije que estaba pintando con el color, así que voy a ponerlo con azul. Un diodo de emisión azul en el que caen 3,5 voltios, 5 voltios, y otro más, así que voy a agarrar, voy a copiar esto, copiar, vamos a pegarlo y vamos a poner acá abajito. Lo vamos a seleccionar y esto lo vamos a, déjame rotarlo por favor, no me va a dejar rotarlo, bueno voy a tener que dibujarlo entonces. Un tercer diodo azul, un tercer diodo en este caso de color azul, que es así, ahí, ahí, ponemos la luz para arriba
y caen también 3,5 voltios. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? Uy, disculpen, ese 5 quedó horrible, pero bueno, 3,5 voltios. ¿Cuál es el problema? Que si sumamos, acá tenemos 3,5, 3,5, 7 y 2, 9 voltios, y nosotros tenemos en el problema una fuente que tiene 6 voltios. O sea, Houston, tenemos un leve problema. La fuente no nos alcanza a darle tensión a todos los LEDs. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues esto en realidad es muy simple. Al diodo vos tenés que asegurarle, bueno, para que prendan todos, obviamente, si no podés prender dos y el tercero dejarlo suelto. El diodo va a funcionar cuando vos le asegures su voltaje y va a encender la luz con una mayor o una menor intensidad cuando circule una mayor o menor corriente. Pero para que funcione y encienda, al menos tenuemente, vos tenés que ponerle la tensión adecuada, la tensión necesaria. O sea que si nosotros nos regimos por las reglas de las conexiones serie y paralelo, si nosotros queremos que el voltaje se mantenga, tenemos que conectar en paralelo. Entonces esto simplemente nos está requiriendo que en vez de conectarlos todos en serie, haciendo así, y que no prenda ninguno porque no llegarían a los valores límite, o pongámosle que en realidad sí prendería este y este tercero quedaría un circuito abierto, así que no prendería. Y como no está prendiendo todos, esto sería un circuito abierto, cerrado, cerrado, abierto, no circularía corriente, así que no prendería. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer va a ser conectar los diodos en paralelo. Directamente lo que hay que hacer es agarrar este diodo azul, copiarlo y pegarlo acá. Y ahí tenemos, uy, bueno, no tan pegado. Ahí, gracias. Y ahí simplemente conectarlos en paralelo. Y entonces ahí, si nos fijamos, tenemos 2 voltios, 3,5 me da 5,5 voltios, y esto está solucionado. Ahora, para que todo esto funcione, yo tengo que poner una resistencia. ¿Por qué? Porque si no voy a estar cortocircuitando la fuente. Piensen que si ustedes tienen solo cables, esto va a ser un cable, esto va a ser un cable, y yo le conecto acá para cerrarlo un tercer cable acá, esta fuente está cortocircuitada porque cuando yo reemplace esto por un cable, vamos a ponerlo por un rojo, esto va a ser un cable, esto va a ser un cable, lo que voy a tener es una fuente que está tirando tensión, pero está conectada así, está cortocircuitando los polos positivos y negativos, eso les quema la fuente. Entonces necesitamos generar una cierta caída de tensión. Y por eso nos viene genial esos 0,5 voltios que nos sobran. ¿Alguien habló? ¿Qué dice? Yo puse 3 en paralelo, ¿estaría bien? Sí y no porque el rojo estaría como excedido en voltaje. ¿Habría problema? No. Lo ideal es que solamente, o sea, no habría problema, pero lo ideal es que solamente caiga la tensión necesaria. Se pueden hacer varias cosas. Hay dos formas de configuración. Esta es la primera, la que yo pensé más simple, que caen 2 voltios y 3,5, pero para que se aproveche todo el voltaje y no haya un exceso de voltaje y además circule corriente, hay que agregarle una resistencia, tuki, del valor, el valor que sea, siempre y cuando no le exceda la potencia, y no le va a exceder. Pero por ahí está bueno garantizarle que los diodos circulen unos 10 a 12 miliamperios. Así que si por ejemplo ponemos una resistencia de 500 ohmios, 500 ohmios, al calcular la corriente, 6 voltios dividido 500 ohmios nos da 12 miliamperios, es la mitad de un kilo ohmio. Nos da 12 miliamperios, así que están circulando 12 miliamperios por acá. Estos dos LEDs son iguales, así que va a circular 6 miliamperios por acá y 6 miliamperios por acá. Y todo va a estar muy, muy bien. Ahora, si ustedes quisieran conectarlos en paralelo los tres, no habría problemas en principio, siempre y cuando disipen el 1,5 voltios que le sobra al LED rojo. Vamos a empezar así. Bueno, para empezar vamos a poner, por ejemplo, un LED azul acá. No pongan el rojo primero, porque si ponen el rojo primero va a ser un problema. Porque solamente van a caer 2 voltios. Ponen uno azul, dos azules. Bueno, en realidad sí, no hay problema siempre y cuando lo disipen con una resistencia. El rojo, pero al rojo le van a agregar una resistencia. ¿Por qué? Porque lo que les decía acá, tiene que caer ese resto del voltaje. Y acá yo tenía
2 voltios y 3,5 me da 5,5, acá me caen 0,5 voltios. 0,5 dividido 500, yo me equivoqué, 0,5 dividido 500, esto me da 1 miliamperio. 1 miliamperio, bueno, si solo le ponemos 100 ohmios, o 50 ohmios, 50 ohmios, no, si pongo 100 me queda, si pongo 100 me quedan 5 miliamperios, lo cual, bueno, es bastante aceptable. Como verán, es fácil confundirse el voltaje de fuente y el voltaje que cae en la resistencia. Por lo menos a mí me es fácil confundir. Así que hay que estar atento a eso. Acá 100, ponemos 100 ohmios, ¿por qué? Porque lo que está cayendo acá son 0,5 voltios. Están cayendo los 6, ya que tengo 5,5 consumidos en los LEDs. Bien, 0,5 voltios, esto está circulando 5 miliamperios, y acá están circulando 2,5 en cada uno. Bien, si yo los pongo a todos en paralelo, no hay problema, siempre y cuando disipe los voltajes faltantes con resistencias. De hecho, acá vamos a tener, por ejemplo, si acá están cayendo 3,5 entre los bornes A y B, porque esto recuerden que es todo por bornes, entre los bornes A y B, este A, este B, caen 3,5, porque es el voltaje del diodo azul, tuki, tuki, tuki. No habría problema, siempre y cuando tenga disipando, acá por ejemplo la resistencia, no sé, 100 ohmios también puede ser, no me importa ya las corrientes, o sea, no les pide analizar las corrientes, así que estaría bien. En esta resistencia de 100 ohmios y en esta resistencia de, no sé, 500 ohmios o de 1K, no hay problema, siempre y cuando no se vayan mucho, porque bueno, ya un valor muy alto va a tener corrientes muy pequeñas y no se van a prender los LEDs, pero eso lo van a ver en la práctica, no en la teoría, que es esta parte. ¿Qué pasaría? Uy, esperen que se me apaga la cámara. Ahora sí. Lo que pasaría, esperen que alguien quiera sumar a la clase, o no. No, me parece que debería ser. Bien. No sé si pusieron algo. Le puse resistencia delante de cada LED. Al final tenemos que llegar a 20 miliamperios o a 10. No entiendo qué es una resistencia delante de cada LED. Supongo que debe ser una resistencia antes, en vez de poner LED y resistencia, pusiste resistencia y LED. Es indistinto, no hay problema. Eso no genera ningún drama. Siempre y cuando en la rama tengas una resistencia y un LED, es una buena práctica. Es una buena práctica, la verdad, poner una resistencia junto con cada LED, ya que genera una disipación de tensión, una caída de tensión, y hace que no estén cortocircuitadas dos puntos de distinto voltaje. Sí, en la práctica no le afecta tanto, pero sí está bueno tomarlo como una medida importante, como una medida a tener en cuenta. Supongamos que son de 100 ohmios cada una, voy a poner 100 ohmios, y asumamos que son las dos iguales. Bien, está perfecto. Ahora, en estos 100 ohmios van a caer una tensión que, bueno, después a la hora de analizar las tensiones, hay que ver, suponiendo que acá caen 3,5, y se verá cuánto cae en estas resistencias. Es indistinto, no hay problema, se calcula y se ve. Pero sabiendo que la fuente es de 6 voltios, acá estarían cayendo más de 3,5, claramente, y acá estaría cayendo el resto. Supongamos que acá cayeran 4, bueno, caerían 4 voltios, en esto caerían 0,5, y acá caerían 2, puede ser, hay que analizarlo, no me lo puse a analizar con las corrientes y el análisis resistivo, pero se puede calcular y ver. Lo importante es que haya resistencia en el LED rojo para que caigan esos 1,5 voltios restantes, al menos mínimos, porque están en paralelo con estos 3,5, si caen más, que caigan más, y esta de acá para que caiga el resto de lo que tiene la alimentación. De hecho, si ponen resistencias en las ramas, tal vez no es necesario poner esta de 500 ohmios, es un tercer circuito en el cual pueden conectarlo así. Como ven, es muy variable la forma de conectarlo. Si ponen resistencia en cada rama, se evitan esta tercera, esta de cierre. Si no le ponen a las ramas esta, le ponen una al cierre, eso no hay problema. Lo importante es que puedan darse cuenta de eso.
La resistencia es muy importante. No, no sabía que el profe les había ya explicado el tema, entonces, bueno, está bueno ya verlo y tomarlo así. Si no ponen esta, le ponen una acá, bueno, es distintos tipos de circuitos que se pueden hacer, todos son válidos. Lo importante es que justamente no tengan una caída excesiva de voltaje y puedan drenarlo con una resistencia. Eso es lo importante del punto 8. No pide más. Calcula el valor de los componentes utilizados. En realidad no hay mucho que calcular. No sé qué les pide exactamente el profe ahí, porque no les exige ninguna corriente mínima. Si les exigiera una corriente mínima, sí podrían ver cuál es el valor de las resistencias necesario. Pero si no, no habría mucho, no tendría mucho sentido, excepto si por ahí, no sé, calcular con la resistencia esta y estas, que no, que no excedan la potencia, o esta que no excede la potencia, pero bueno, tiene que ver ya un análisis me parece de demasiado alto nivel para lo que es. En ningún problema se analiza cuál es la potencia que cae en la resistencia. Cae en un cuarto de vatio. Un cuarto de vatio son 250 milivatios y tiene que caerse, por ejemplo, en 25 miliamperios con 10 voltios para que se produzca eso. Y es mucho para una sola resistencia. Así que no le veo mucho sentido a esa parte de los cálculos, no sé bien qué pidió el profe, así que no desconozco. Ah, les exige 20 miliamperios. 20 miliamperios cuando son diodos de 5 milímetros y 10 miliamperios cuando son diodos de 3 milímetros. Ah, bueno. Eso ya es otro tema. Se olvidó acá el profe de ponerle los 20 miliamperios. Muy importante entonces. Bueno, vamos a rehacer el problema entonces. Estamos diciendo que bueno, voy a usar entonces para este análisis, muy bueno la información, gracias chicos, que les pide, ¿cuánto me dijeron? Bueno, supongamos que nos pide 10 miliamperios, supongamos que son diodos de 3 milímetros, no nos dice, ni siquiera nos dice los milímetros, así que por eso no, es un primer acercamiento a los LEDs, pero lo podemos calcular, no hay ningún problema, decimos que tienen que caer 10 miliamperios en cada, em, en cada LED. Entonces, vamos a tener nuestro circuito que va a ser, voy a aprovechar el paralelo porque es más simple de analizar. Vamos a decir que esto es acá, así, así y así. Disculpen la desprolijidad. De hecho, podría buscar si hay un dibujo de un diodo, pero no me di cuenta. Y nuevamente me olvidé la resistencia. ¿Por qué está bueno hacerlo así? Porque así vamos a asegurarnos, ya directamente ni siquiera tenemos que calcular cuánto es el voltaje que cae por rama. Sabemos que en estos dos bornes, el borne A y el borne B, la caída es paralelo a la fuente, o sea que van a caer 6 voltios. 6 voltios y ¿qué? 6 voltios a los que si les restamos el valor del diodo, nos da para calcular la resistencia con esa corriente. Y ahí sí se pone interesante el problema. Ahora sí, gracias por la aclaración a los chicos que van en esa comisión. Bien, ponemos el segundo diodo. Y el tercer diodo, o LED, bueno, LED en este caso. Acá la resistencia. Bien, perfecto. Esto vamos a decir que se llama R1. Esto se llama R2. Y esto se llama R3. Bien, perfecto. Ahora, vamos a decir que este es el LED rojo y estos dos son los LEDs azules. Y que como todos estamos en paralelo a la fuente, en todas las ramas caen 6 voltios. Bien, pues entonces ahora es momento de poner el texto. Voy a poner una letrita y lo voy a correr para acá. Bien, entonces sabemos que la rama 1 y la rama 2 van a ser iguales. Si yo necesito 10 miliamperios que sean iguales a un voltaje de R1, vamos a necesitar por ejemplo la rama 1, dividido R1, y yo sé
En el voltaje de R1, en este caso, va a ser de 6 menos 3,5, 2,5 voltios. Esto va a ser igual a, o sea, esto va a indicar que R1, no sé si está en mayúsculas o minúsculas, R1, va a ser igual a, esto va a ser, pongo esto, B, R1, que estos son 2,5 voltios, dividido 10 miliamperios. Y entonces, si yo hago esto, me da 2,5 dividido 10 por 10 a la menos 3, me da un valor de 250 ohmios. ¿Entiende? Esto es para la rama 1. Ramas 1 y 2, que son las de LED azules. Tengo 10.000 amperios, de hecho, bueno, si quieren que sean 20, depende del tipo de LED, pero bueno, si son 20, 20 acá, es un 20 acá, y esto me da 125, ¿no? Claro, me da 125 ohmios. Mientras menos resistencia, más corriente. Es lo mismo, eso, bueno, eso depende de cómo lo quieran ver. Pero yo había dicho que íbamos a tomar 10.000 amperios, así que esto es el cálculo correcto. Ahora, aquí tenemos la rama 3. Voy a copiar porque soy vago, sepan disculparlo. LED rojo, esta es la rama 3. Bien, y tenemos que B, de los 10.000 amperios son igual a B de R3 dividido, poneme el 3 por favor, dividido R3. Por lo tanto, R3 van a ser, ahí escribe alguien, ahí lo veo, van a ser 6 menos 2 me da 4 voltios, dividido 10.000 amperios, esto me va a dar 400 ohmios. Sí, dice alguien, ¿hay con la resistencia afecta en algo el orden de los LEDs o no importa el orden de que colocamos en el paralelo? No afecta para nada el orden. Un paralelo está en paralelo y la corriente no es que va a decir, voy a pasar primero por vos y después por vos, va a pasar por todos al mismo tiempo. Así que si ponen primero el rojo y después los azules, o ponen azul, rojo, azul, no hay ningún problema. Eso no tiene ninguna dificultad, no tiene ninguna injerencia en cuanto a la circulación de la corriente. Y entonces, bueno, yo dije 4 voltios dividido 10.000 amperios, me da 400 ohmios, y calculamos los valores de cada resistencia. En este caso conviene sí hacerlo así, porque si lo hacemos acá tenemos que verificar bien el tema de las circulaciones, cosas. Acá debería incluso poner una resistencia acá y tener que calcular cómo tendría que ser la caída de tensión para que en esta caigan sí o sí 3,5, caiga por lo menos 3,5 voltios, y después poner en paralelo los LEDs. Un cuarto circuito, si quieren verlo, también válido, sería hacer, por ejemplo, no sé, un LED. Esto es, la electrónica es completamente variable, no tiene ningún drama. Pueden poner una resistencia acá, otra resistencia acá, incluso pueden poner, mejor aún, no, bueno, sí, vamos a verlo así, más fácil, no vamos a complicarlo tanto. Un LED, por ejemplo, el rojo acá, ponen una resistencia acá, otra resistencia acá, y haciendo este cálculo se fijan que en esta caigan 3,5. Y entonces después acá le ponen los dos LEDs en paralelo. ¿También es válido? Sí, también es completamente válido. Hay 1.000.000 de configuraciones posibles y todas son válidas. Si fijan que acá tiene que haber 3,5, si acá caen 2, acá van a ser 0,5. Y es también válido. Pero como no sabía que había que calcular esto de las corrientes y las resistencias, les conviene mucho más, y puede hacerlo mucho más rápido, este triple paralelo de diodo con resistencia, porque nos aseguramos ya la caída de los voltios. Son 6 voltios y simplemente hay que calcular la resistencia para que circule la corriente. Y fin del problema. Así que si les piden eso y les dan el valor de la corriente y eso, o por lo menos el diámetro de los LEDs, que bueno, acá tampoco estaba, por eso no podía saberlo, usen este y es mucho más rápido, es casi inmediato. Fíjense, con 3 cuentas, en realidad con 2, porque tenemos 2 LEDs iguales, sacamos las resistencias en un toque. Así que bueno, les recomiendo
usar y hacer eso. En este caso de problema, si tienen otro caso de problema, fíjense en ingeniárselas para eliminar la mayor cantidad de cuentas posible. ¿Alguien dijo algo más? No. Bien, bueno. Eso por parte del punto 8. Y ahora sí vamos al punto 9, que es el último. También está interesante, está muy bueno. Así que vamos a ver. Vamos a copiarlo. No voy a venir para acá. Vamos a pegarlo. Hoy llegué al final de la pizarra. Espero que me alcance, si no me voy a poner al costadito. Ahí, vamos a pegarlo. Pegar, bien. Y lo vamos a ampliar. Por ahí se ve bien. Perfecto, vamos a correr esto acá. Bueno, si quisiera darme un rato, si no lo corro, teclas y listo. Bien, perfecto, dice. En el circuito de la figura, considera cada diodo de LED que pasa de un estado no polarizado al estado polarizado. Eso es el estado de los diodos, también polarizado y no polarizado. Exactamente una tensión de diodo igual a 1,5 voltios. Entonces, uy, lápiz, venga. 1,5 voltios cada uno. Uy, quedó horrible eso, pero bueno, no importa. Vamos a ver si puedo copiar y pegar. Sí, qué hermosura. Bien. Este 1,5. En este 1,5. Vamos a subirlo. Ahí. Y el tercero 1,5. Seleccionamos y movemos. Y ahí estamos. Perfecto. 1,5 en cada diodo. Calcula e indique cuánto tiempo debe pasar desde que se cierra la llave W1 para que se enciendan los 3 LEDs conectados. Bien, bueno. En realidad este punto es más fácil de lo que parece. Nos dice que el capacitor queremos que se cargue hasta el punto en que se prenden los 3 LEDs. Si tenemos 3 LEDs de 1,5, claramente queremos saber en qué momento T necesario para que BC sea igual a 4,5 voltios. Voy a poner un poco más grande porque no se ve si. Ahí está. Queremos el T para que BC sea igual a 4,5 voltios. Bien, eso es nuestra incógnita. Le voy a poner X, BC igual a 4,5. Perfecto. Y ahora sí vamos a empezar con los cálculos. Y lo primero, como en todo circuito de RC, es calcular el tau de carga. El tau de carga va a ser igual a R1 por C. No tiene valor, así que es R1 por C. R1 vale 1 kilo ohmio y C vale 5000 microfarads. Esto nos hace que sea 1 por 5000, esto me da 5000, por 10 a la 3, y esto es menos 6, así que esto me daría menos 3, y multiplicar algo por algo a la menos 3 es dividirlo por 1000. Si tengo 5000 dividido 1000, esto me da 5 segundos. Así que 5 segundos es nuestra constante de tiempo de carga. Perfecto. Ahora lo que nos falta saber es cuánto tiempo lleva cargar el capacitor a 4,5 voltios si la fuente es de 7,1. Alguien me preguntó ayer y le dije que la fórmula es un despeje complicadísimo en el cual tenés que usar logaritmo neperiano porque tenés la E y esas cosas, pero lo fundamental es hacer primero la división. Si decimos, ¿qué fracción es 4,5 voltios de 7,1 voltios, que era la fuente? O sea, si hacemos D del capacitor en T, el valor T que tengamos, digamos, T', porque T generalmente es la función, BC de T es la función, dividido el voltaje de fuente, vamos a poder calcular el porcentaje de carga. Y miren ustedes qué magia, que 4,5 dividido 7,1 nos da 0,63, 0,63 cuadros. 0,63. Esto es el 63%. Entonces, ¿qué quiere decir?
la carga necesaria de BC de T, los 4,5 voltios, son el 63% de B de fuente. O sea, voy a poner acá, o sea que el tiempo necesario es de 1 de carga. Y entonces la respuesta a este problema es que T tiene que ser, T tiene que ser igual a 5. La fórmula para el despeje se los puedo dar. Fíjense, para la carga sería, si tenemos que esto es BC dt es igual a E, o bueno, a la fuente, por 1 menos E, bueno, elevado a la menos T sobre tau, el despeje de T, nuestro valor de interés es T, les va a dar, lo tengo escrito acá porque no quiero equivocarme y decirles cualquier cosa, mándenme 5 segundos, acá. El valor que da T es, no, es con negrito. Uy. T es igual a tau menos tau en realidad, que el menos tau viene acá, menos tau, porque la T la dejamos en positivo, por el logaritmo neperiano, que es la función inversa a e, de 1 menos bc sobre e. Que si calculan esto les va a dar, de hecho, bueno, bc sobre e les da 63%, 1 menos 63% da 0,37, y el logaritmo neperiano es a qué valor hay que elevar a e para adquirir el valor del argumento. Y entonces, si este valor nos dio 0,37, que si se fijan es uno de los valores que estaba tabulado, el logaritmo neperiano de 0,37 les da 1. En realidad les da menos 1. Y menos 1 por tau es 5 segundos. Y esto da el resultado correcto. ¿Alguien se quiere sumar? Uy, justo estamos terminando. Bueno. Entonces, básicamente con eso es que queda resuelto el punto 9. Y eso es todo por la parte de los problemas que me habían preguntado. No sé si ustedes tienen alguna otra duda, chicos, algo que quieran consultar. Sé que algunos vienen mañana, así que aprovechen. Yo tengo un ratito más, así que cualquier duda que quieran, podemos verla. Y si no, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por venir. No sé si alguien tiene algo más, los escucho o los leo, en todo caso. ¿No? Bueno, entonces chicos, muy bien. Eso es todo. Mucha suerte para el parcial, muchos éxitos. Y seguramente ya la semana que viene estamos empezando con las siguientes clases, porque ya podemos empezar con el tema diodos en profundidad, fuentes de Whiston, uso del multímetro, uso del osciloscopio, que no sé si se los van a dar porque es un elemento práctico. A ver qué dice Ángelo. Tengo un problema para hacer, pero tenés que copiar todo, jaja, porque es de PDF, está copiado. Ah, bien. ¿Me lo querés mandar al celu? Tenés mi número. Si me lo mandás, puedo verlo, podemos verlo. Tengo 10 minutos. Así que ahí lo vemos. A ver, bancame. Bancame un toque. O mandarlo al grupo, no sé. Si usa 10 mAh o 20 mAh para los LEDs. Ah, bien. Genial. Alguien me lo preguntaba por el grupo. A ver, vamos a ver qué dice el problema.
Calcular valor a tiempo, bla, bla, bla. Relativo, bla, 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 bla. Bien, perfecto. Bueno, está interesante el problema de álgebra. De hecho, es muy similar a, bueno, es un poco similar a que habíamos resuelto en la clase anterior. Y lo paso a mostrar. Esto es una fuente, voy a tratar de hacerlo con la mayor prolijidad del mundo porque bueno, no tengo la imagen, así. Esto es una llave, esto es una resistencia. De hecho, podría usarla, de hecho voy a usar en realidad el circuito de acá. Pero le voy a cambiar los valores. Uy, esto no. Voy a usar el circuito del punto... Ah, bueno, ahí están las fórmulas que las había dejado por si las necesitamos. Este circuito voy a usar. Así que es del punto 7. Perfecto. Voy a usar el circuito del punto 7 y le voy a cambiar los valores, pero es el mismo circuito. Vamos a agarrarlo acá y vamos a copiarlo. Vamos a venir para acá. Ah, sí, estoy agarrando. Bien, perfecto. Vamos a venir para acá. Bueno, el problema dice así. Tenemos un circuito como este. Vamos a agrandarlo un poco. El cual tiene, uy, mira qué coincidencia, tiene un microfaradio, tiene 12 voltios de fuente, wow, es demasiado parecido. La única diferencia es que R2 son 470 ohmios. La única diferencia. Así que, genial, menos mal que copié el punto. Esto en vez de esto, vamos a ponerle, rayarle acá, son 470 ohmios. Tuki, tuki, tuki. Esto es un 4. Ahí. Bien. Y lo que nos pregunta el problema es, por eso, gracias, Lejo. Bien. A. Calcular T de carga y T de descarga. O T1 y T2. Bueno. B. Calcular el voltaje de carga, asumo que es el valor, así que asumo que es el voltaje de carga, eh, en T igual a estado de carga a 2 milisegundos y 3 milisegundos. El C dice, para... Ah, bueno, el C dice que, esto es una aclaración en realidad, que en T igual a 3 milisegundos se abre L1 y cierra L2, o sea, pasamos de carga a descarga. Y entonces tenemos el punto D, que nos dice, bueno, este es el punto C, pero el punto C no tiene ninguna explicancia. Nos pide el valor de BC a T igual un tau de descarga, después de haber cerrado L2, y el E nos pide graficar BC, E y C. Bien, wow, complicadito el punto. O sea, no complicadito, es fácil. Es fácil, pero es largo. Así que vamos a hacer lo posible para que me alcance el tiempo. Por suerte, un poco visionario, dejé en la misma cosa de esta planilla la parte de los gráficos de la clase pasada. Así que lo voy a buscar. Mándenme un toquecito, debería estar por acá. Hola querida, vení por acá. Vamos a copiarte y vamos a pegarte por acá para ver la parte de los gráficos. Después le voy a borrar todas esas rayas, no se guíen por las rayas, yo quiero la cuadrícula porque es más fácil para guiarse. Bien. Bueno, vamos a lo fácil, que sería empezar por el punto A. Vamos a ver, a calcular, vamos a hacer cálculo, o bueno, resolución. Dos puntos, y lo voy a traer para acá. De hecho, podría traer todo un poquito para allá y tener un espacio completo en blanco para trabajar. Vamos a mover un poco para acá. Ahí estamos.
Y esto, moverlo también un poco para allá. Bueno, o no te muevas si no querés, total, no hay drama, no pasa una, sí, no hay drama. Bien. Resolución. Vamos a enderezarlo. Ahí. Y lo movemos. Ah, se me hacen los chistosos ahora. No lo vieron bien todo el rato, menos ahora. Excelente. Bien. Resolución. Bueno, aparentemente tengo hasta las 45, así que podemos llegar a hacer. Empezamos por el punto A, que es calcular los tau. Clave en cualquier punto, en cualquier circuito RC, empezar a calcular los taus. Así como calcular el tau de carga, que es igual. Voy a ir un poco rápido por ahí, porque son cosas que sabemos hacer. Así que si por ahí no entienden un paso, peguen el grito, porque quiero llegar a tiempo. Así que por ahí no voy a estar explicando el paso a paso, sino que voy a estar por ahí salteando un poco de info. No salteando info, no, pero tau de carga va a ser igual a 1 kilo ohmio por 1 microfaradio. Esto es igual a 1 milisegundo. ¿Por qué? Porque tengo 1000 por 1 por 10 a la menos 6, me da 1 milisegundo. Eso es mi tau de carga. Bien. Obviamente estoy usando resistencia 1 y capacidad. Tau de descarga va a ser igual a 470 ohmios por 1 microfaradio. Esto va a ser igual a 470 microsegundos, claramente. Microsegundos. Y a la vez es igual a 0,47 milisegundos. Bien, perfecto, eso es el punto A. El punto B nos dice, calcular voltaje de carga en T igual a 1 tau, a 2 milisegundos y a 3 milisegundos. O sea, nos pide cuando pasa 1 tau, 2 tau y 3 tau. Así que BDC para 1 tau de carga es igual a C. Esto es B. Bien. Cualquier cosa, recuerden que si no entienden un paso, me pegan el grito porque estamos yendo así más bien rápido. Que es como deberían resolverlo si tuvieran ya la expertise suficiente, bueno, o la cancha sea necesaria como para ir ya salteando, no poniendo todos los datos uno por uno con sus respectivas explicaciones. Punto de carga, quiero el 63%, sea, voy a tener 0,63 por voltaje de fuente. Esto es, lo había calculado, 7,56, si no me equivoco, 63 por 12, me da 7,56 voltios. Acá sí voy a explicarlo bien, porque esto es voltaje de fuente por E elevado a la menos 2. Siempre hacemos a la menos 1 o a la menos 5. En este caso tenemos a la menos 2 y en el siguiente vamos a tener a la menos 3. Así que esto sí lo voy a poner explícito. E elevado a la menos 2 nos da, perdón, mala mía. 1 menos E a la menos 2. Y esto es 1 menos E a la menos 3. 1 menos E a la menos 2 nos da 86%. Esto es igual a voltaje de fuente por 0,86. 86. Y este otro es voltaje de fuente por, ahí me fijo que pusieron, E a la menos 3, 1 menos E a la menos 3 me da 95, 0,95. Sí, ¿qué dice alguien en el chat? Ahora una consulta, ¿dónde puedo? En mi canal de YouTube, que es, bueno, sin mi perfil, no es un canal, bueno, sí técnicamente un canal, pero no es que sea youtuber, sino en bit.ly barra TIL 2020. Este es el link acortado, en realidad creo que es http dos puntos barra barra, y ahí sí esto. Ahí esa es la playlist que hice en todo eso, ahí están todos los videos. Y de hecho voy a subir este también.
Bien, bueno. 0,86 por voltaje de fuente. Esto me da, creo que ya me quedó una calculadora este, así que voy a aprovechar este, 11,4 voltios. Y si yo hago 12 por 0,86, me da 10,32 voltios. Bien, y eso es la parte del punto B. En los distintos casos, ¿qué pasa? Bien, el punto C, recuerden que el punto C simplemente en el cambio de llaves, no nos indicaba nada. El punto D nos dice el valor de BC a tau igual un tau de carga, un tau de descarga. Bien, recuerden que se cambió cuando estábamos en 11,4 voltios, no estábamos en 12. Así que voltaje del capacitor sería en realidad en 3 tau de carga más un tau de descarga. ¿Por qué no solo un tau de descarga? Y porque eso sería en este pedacito de tiempo. Y no, tengo que esperar que pase el tiempo de carga y el de descarga. Ya lo vamos a ver después. Pero si ponen un tau de descarga, no hay drama. Va a ser igual a 11,4 voltios. En realidad voy a poner solo un tau de descarga. Era la aclaración que en realidad debería ser ese tiempo, pero voy a poner un tau de descarga más rápido. No me quita tanto espacio. 11,4 por, bueno, 1 por e a la menos 1, o sea, 63%, 0,63. Y esto es igual a 11,4 por 0,63, 7,18 voltios. Ese es nuestro punto D. Y el punto E sí es graficar. Disculpen, voy a las chapas, lo sé y me disculpo, pero si no, no vamos a llegar con el tiempo. Así que estoy haciendo lo posible. Ustedes después veanlo en YouTube y le van dando pausa a medida que sea necesario. Bien, creo que voy a aprovechar a dejar, no puedo dejar los 5 tau y esas cosas porque no llegamos a 5 tau. Bien. Voy a bajar un poquito más, por favor. Solo un poquito más, solo un poquito más. Cosas del software que no me quiere y no quiere avanzar con en el clic, sino iría mucho más rápido. Bien, un poquito lento. A ver. Cuando se quede quieto, le borro todas esas rayas. De hecho, en realidad las rayas van a ser bastante similares, si se fijan. Voy a dejar el 0,63, 0,37, eso sí. Esto lo voy a dejar bastante parecido. Voy a llegar al 95%. Bueno, en realidad no lo voy a dejar. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Eso no lo voy a borrar. Bien, perfecto. Vamos a ir ahí. Lo que sí voy a borrar son estas dos. Bien, perfecto. Ahora sí. Y esto. Perfecto. Esto es nuestro voltaje de fuente, que era 12 voltios. No sé si se ve bien, pero bueno, acá van a ir los 12 voltios. Pero yo no voy a llegar a ese valor exacto de 12 voltios, sino que en realidad voy a llegar a 11,4. Voy a llegar al 95%. Así que vamos a marcar, por ejemplo, digamos que es acá. No va a estar 100% a escala, pero bueno, vamos a decir que acá es el 95, 0,95. Bien, entonces va a pasar un tau de carga, digamos que va a pasar en, vamos a poner un poco más grueso, porque son más gruesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá va a ser 2 tau de carga, hasta completamente grueso, bien, vamos a ponerlo en el grueso. 2 tau de carga, uy, me faltó el tau de carga, 1, 2, 3, 3 sería acá, vamos a poner 3 tau de carga. Bien, y ahora sí, entonces, si quiero poner la escala, tengo que borrar todo esto, porque no me sirve. Tuki, 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 tuki. Bien, perfecto, por ahí. Y este untado de carga también lo voy a borrar. Bien. Pasamos de 1 milisegundo, 3 milisegundos a 0,47. Digamos que es 0,5 milisegundos. Así que, si esto es 1, 2, 3, vamos a decir que acá era un tau de carga, vamos a marcar con colorcito, un tau de carga, 2 tau de carga, 3 tau de carga. Si 1 milisegundo representamos como 3 cuadraditos,
0,5 sería como 1,5. Vamos a decir que acá es un tau de descarga, vamos a poner con naranja para que esté separado. Un tau de descarga. Bien, más o menos hasta acá va a llegar nuestro análisis porque va a ser parecido. No, o sea, podemos seguir tranquilamente, no hay ningún drama. El análisis temporal, podemos usar 2, 3, 4, 5, pero fíjense que el problema solo va hasta ese punto. Si yo hiciera 1,5, acá tendría que ser 3, acá van 2 tau, en 3 van 4 tau, y 1,5, pongamos que acá van los 5 tau de descarga, en los cuales el capacitor dejó de tener tensión. Así que nuestro análisis sí va a llegar hasta acá. Perfecto, vamos a la carga. En la carga va a venir de 0 y va a llegar hasta el 95%. Acá este punto del 2 es, dijimos, 10,32. Uy, acá iría 10,32. Acá iría 11,4. Esto de acá y esto de acá. 7,56 es el 63%, que sería por acá, más o menos. Es todo estimativo, obviamente estamos haciendo un gráfico no a escala real. Bien, perfecto. Acá el 0,47 no me va a interesar. ¿Por qué? Porque en este momento de acá es donde tengo el cambio de llaves y donde empieza a descargarse. Pero no va a llegar al 37% del total, va a llegar un poco menos, porque va a ser el 37% del 95% anterior. Si hacemos 0,37 por 0,95, esto va a ser el 35% del voltaje de fuente. Así que vamos a llegar con este, siguiendo el valor, el violeta, porque estamos diciendo que el violeta es BC, esto es BC, si el naranja después lo uso para IC. Bien. Va a bajar hasta el 35%. Bueno, digamos que el 35, si esto es el 37, el 35 sería sobre la raya. Vamos a llegar más o menos por acá. Entonces sería una curva así, y después seguiría y llegaría a 0 ahí. Básicamente así quedaría graficado. Esto acá sería el 35%. 0,35 si queremos. 0,35. Bien. Que es, en este caso, 7,18 voltios. 7,18 voltios. No, esperen. Muy mala mía. Acá en los cálculos le erré. No es 0,63. Esto es 0,37. Sepan disculpar. 11,4 por 0,37. Que el apuro no nos haga tener errores porque eso sí es catastrófico. 4,2 voltios. 4,22 voltios. Entonces este 0,35 sí es el 4,22, que es más o menos un poco más de la mitad. Bien, perfecto. Ahora sí. Tenemos el gráfico de la tensión. Si quisiéramos hacer también la corriente, bueno, pues la corriente empezaría con una corriente máxima de... vamos a calcularlo. Para el punto E nos hace falta calcular I max en carga. Max 1, por así decirlo, que sería 12 voltios dividido 1 kilómetro. Esto es igual a 12 miliamperios. Y ahora, I max 2 sería la corriente máxima de la segunda parte, de la parte de descarga. Y esto sería I max 2, 2 sería igual a 11,4 voltios dividido, esto es un de mayúscula, dividido 470 ohmios. Y esto es igual a 11,4 dividido 470 a 24. Sí, también tiene sentido. 24,2 miliamperios. Si se fijan, es casi el doble
de la corriente y el tiempo de un tau es casi la mitad, lo cual tiene sentido. La corriente tiene que ver con el tau y con la velocidad de descarga. Porque el tiempo, al fin y al cabo, es cuánto tarda, pero se va a descargar mientras más corriente le salga al capacitor. Recuerden que es un almacenador de carga. La carga son electrones y los electrones son los que circulan en la corriente. Bien, entonces, si dibujamos la corriente, recuerden que esto no está a escala, así que no es los mismos valores, pero vamos a empezar acá. En un tau vamos a tener esto, y en 3 tau todavía vamos a tener un valor residual de carga, que va a ser, y fíjense, si esto es el 0,95, si le sacamos el 1, esto va a ser el 5% de la corriente máxima, y en este punto, que en realidad debería extenderse esta rayita se la voy a hacer en azul, para indicar un límite, y para que esa rosa no se malinterprete. Vamos a hacer la rayita hacia abajo, que es el cambio de llaves, y la corriente va a empezar desde abajo, pero en vez de esto supongamos que de acá arriba, estos son 12 miliamperios, esto de acá es el 37% de 12 miliamperios, y acá empezaría con 24, así que supongamos que acá tenemos otro valor que va a ser así y así. Y este punto de acá son 24,2 miliamperios. ¿No está en escala? No. Pero bueno, ustedes deberían sí hacerlo a escala. Y que esto sería el doble de altura que esto, y bajaría, bueno, hasta acá, en un tau de descarga, tendría acá el 0,37 de esos 24,2. Y este sería el gráfico de este problema. Disculpen la velocidad, pasa que tenía poco tiempo. Espero que se haya entendido. No sé si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Ángelo, no sé si lo hiciste así, si pudiste resolverlo igual, o si tiene alguna duda. Bueno, queda esto. Yo ahora mismo lo voy a subir al canal y ya estimo que para las 6 ya está cargado, no va a ser tan largo. Bueno, en realidad sí, son más largos, son 2 horas. Pero bueno, este es el problema que pasó Ángelo, este es su gráfico, por ahí no se entiende mucho, pero si lo van paso a paso creo que se va a entender bien. Estos son los cálculos, no son difíciles, solamente que tenemos como innovación el 2 tau y el 3 tau, que no se utilizan generalmente. Se usan el 1 y el 5, y bueno, eso es todo por hoy, por lo que puedo decirles. Mucha suerte, chicos, y nada, eso. Nos estamos viendo, éxitos para el parcial, y cualquier cosa que necesiten me pueden escribir. Yo te dejo compartir pantalla, y eso es todo.